Con Gamera, el monstruo gigante, logrando lo imposible y convirtiéndose en competencia del rey de los monstruos, Masaichi Nagata dio luz verde para la creación de una secuela. El plan original se llamaba Gamera vs. The Space Iceman. El concepto implica una invasión de hombres de hielo a la Tierra, forzando a la humanidad a esconderse bajo tierra. Sin embargo, los hombres de hielo nos conquistan de todos modos, pero para nuestra fortuna, Gamera se libera de su prisión y en vez de llegar a Marte, regresa al planeta Tierra. La película concluiría con una batalla entre Gamera y un gigante de hielo por el destino de la humanidad. Esto, claro, solo era un concepto inicial, con el gigante teniendo un diseño que se asemejaba a los Jotun gigantes de la mitología nórdica. Sin embargo, sería rápidamente reemplazado por el primer rival de la tortuga gigante, el simpático Barugon. Debido al éxito en taquilla de Gamera, Daiei asignó a Shigeo Tanaka como director de la secuela, reemplazando a Noriaki Yuasa por el simple hecho de tener más star power. Sin embargo, Yuasa permaneció en el proyecto como director de efectos especiales, con Issa Takahashi regresando como el guionista. La trama va más o menos así. Como era de esperarse, un mísero cohete no es suficiente para contener a Gamera, quien logra escapar antes de llegar a Marte, volviendo a la Tierra con una furia incontrolable. Mientras tanto, una expedición en Nueva Guinea resulta en el descubrimiento de un misterioso opal. Los exploradores, creyendo que se trata de un gran tesoro, se lo llevan a Japón, solo para descubrir que en realidad se trata del huevo del kaiju Barugon. Ojo, no confundir con el Baragon de Toho. A pesar de que aún no es el protector oficial de la Tierra, Gamera se enfrenta a esta nueva amenaza. ¿Podrá el descubrimiento de un diamante especial ayudar a que Gamera derrote a Barugon? Es inmediatamente notable por qué el estudio eligió a Shigeo Tanaka para dirigir a esta película. Con un presupuesto más alto y con la experiencia del director en películas más épicas y de muchos actores, la idea era convertir a Gamera en una experiencia más adulta para las audiencias. Sin embargo, las ambiciones de Daiei no dieron el resultado esperado, ya que a pesar de tener un par de peleas interesantes y más drama humano, la película no dio los resultados que ellos esperaban en taquilla. Lo cual es una lástima porque Barugon me parece un diseño bastante adorable. Más como un reptil genérico, pero esos ojos y esa cabezota me parecen bastante lindos. También fue un digno oponente para el indestructible Gamera. Barugon tiene una lengua extendible capaz de alcanzar distancias bastante largas. Y por supuesto, su más icónico poder es el de crear arcoíris asesinos. Como Gamera es un monstruo que escupe fuego, la idea aquí era que su primer oponente usara el elemento opuesto, el hielo, claro residuo del plan original que tenían para esta película. Lo cual hace muy chistoso que la gran debilidad de Barugon sea el agua. Supongo que con el gigante de hielo tiene sentido, pero Barugon es un peje lagarto. Igual, el plan de los humanos de reflejar el arco iris de Barugon me pareció cómicamente brillante. Hey, cuando funciona, funciona. Y es más de lo que podemos decir de todos los intentos de la humanidad de matar a Godzilla con torres eléctricas. A diferencia de su película debut, Versus Barugon no incluyó a un niño que se encariñara con Gamera. Algo que, de acuerdo a la reacción de la audiencia y anécdotas de Noriaki Yuasa, era el verdadero atractivo de estas películas. Al parecer, los ejecutivos de Daiei terminarían estando de acuerdo, porque después le devolvieron el papel de director para la siguiente película. No se habían dado cuenta que este hombre conocía la fórmula que le devolvería el éxito a nuestra tortuga gigante favorita.
idea del director épico y serio no les funcionó, ¿eh? Bueno, con los créditos de producción ahora en manos del hijo de Masaichi Nagata, Hidemasa, este señor vio los resultados mediocres de Gamera contra Barugon, volteó a ver a Noriaki Yuasa y con mucho gusto le dijo: "Está bien, ahora este es tu barco". Tras el éxito de Toho con King Kong contra Godzilla, a Yuasa se le ocurrió tomar un monstruo de la cultura popular no asiático para competir contra Goji 2. Perdón, Gamera. Sí, a partir de hoy vamos a asumir que la gran mayoría de las decisiones en Daiei van a ser una reacción a lo que haga Toho. Es así como Takahashi y Yuasa decidieron utilizar a Drácula. Excepto que no tenían la propiedad intelectual, así que se quedaron con la sencilla idea de usar a un vampiro. Y así nació Giaos. Y nadie en este equipo habría podido predecir que se convertiría en el rival más icónico de Gamera. La trama va más o menos así. La erupción del monte Fuji atrae la atención de Gamera a Japón una vez más. Mientras tanto, una villa que protesta por su urbanización es atacada por el temible Giaos. Tras una ruda pelea en la que Gamera le salva la vida a un niño, las heridas que sufre lo hacen tener que reponerse. Esto deja libre a Giaos para que siembre el caos en Japón. Sin ningún recurso para enfrentar a este formidable murciélago, ¿podrá la humanidad defenderse de Giaos? O tal vez deban escuchar la opinión del niño al que salvó Gamera. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Gamera contra Giaos no se va a ganar ningún premio a mejor película, pero al menos en mi opinión es una mejora comparada con su antecesor. Si bien Barugon fue una entrada bastante sólida al panteón de los kaiju de Daiei, con todo y uno de los ataques más creativos de la franquicia, Giaos le gana con un superpoder menos evidente: la simplicidad. Giaos no es un monstruo particularmente atractivo o único, es solamente un murciélago picudo. Eso es todo, pero a veces un diseño así funciona mucho mejor que algo súper exagerado. Añadimos a esto su gusto por la sangre y un rayo láser capaz de atravesar la piel de nuestro héroe, y tenemos la receta perfecta para un monstruo clásico. De hecho, creo que eso es otra cosa que separa a Gamera de Godzilla. Durante sus muchas peleas, con excepción quizás de Destroya y algunas películas del Monsterverse, nunca queda en duda que Godzilla es indestructible. Siempre se recupera rápidamente, si es que puede recibir daño para empezar. Es más como una fuerza imparable que un héroe en desventaja. En contraste, tenemos a Gamera que, aunque sí es indestructible para los humanos, contra otros monstruos siempre está al borde de la muerte. Es más como Rocky. Se cae constantemente, pero cada que se vuelve a levantar, sabes que va más en serio. Personalmente, siento que esto ayuda bastante a que la audiencia apoye más a Gamera en sus peleas y por tanto, se vean más involucrados en los resultados. Incluso si sabemos que Gamera va a ganar al final. Aquí contra Giaos, Gamera pierde la primera ronda. No hay dudas al respecto, y eso hace mucho más interesante a la pelea. Otro cambio radical importantísimo en esta película, y que afectaría al resto de la era Showa, es Gamera como el amigo de los niños. A diferencia de Toshio, Eiichi, el nuevo niño protagonista, realmente se vuelve amigo de la tortuga gigante. Podría decirse que Contra Giaos es la película en la que se consolidó esta imagen de Gamera como el defensor de los niños. A partir de esta película, si aparece un kaiju malvado, podemos confiar en que un niño salga de la nada y diga: claro que sí, Gamera nos ayudará. La pelea entre Gamera y Giaos es una de mis favoritas de la era Showa. Y sí, eso incluye a las de Godzilla también. Si bien no tenían el mismo presupuesto que su competencia, y sí, se nota demasiado lo baratas que se ven estas escenas, el encanto está en lo creativo de la pelea, con una ronda voladora o una pelea bastante más violenta de lo que esperaba en el mar. Mientras que Godzilla se limita a hacer llaves de sumo a su oponente o lanzarle alientazos atómicos, Gamera debe esconderse en su caparazón para evitar los letales rayos de Giaos. Es un verdadero deleite de ver. Si bien la historia humana es menos fuerte que su competencia también, aquí hace bien su trabajo en dejarnos un sencillo mensaje sobre la exploración
explotación de nuestras tierras y recursos naturales, sin que eso sea el único enfoque de la película. Gamera contra Gyaos fue un exitazo en taquilla, dándole luz verde a Noriaki Yuasa y Nissan Takahashi para continuar las aventuras de nuestra tortuga gigante favorita. Y el siguiente rival de Gamera sería otro diseño bastante creativo. A ver, ¿Godzilla alguna vez peleó contra un calamar gigante? No lo creo. Como sus colegas lo predijeron, Noriaki Yuasa continuaba siendo la burla de los cineastas japoneses, atrapado, según ellos, en una carrera contra un rival al que no podía vencer. Pero Yuasa, así todo simpático y cool, no le importaba lo que los demás dijeran. Él solo seguía adelante, y su siguiente proyecto se llamó Gamera contra Virus. ¿Virus? 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 Le voy a decir Virus. Para Gamera contra Gyaos, Daiei había recibido apoyo económico de una compañía llamada Unijapan Film, quienes no solo dieron lana para la peli, sino que también ayudaron en la campaña publicitaria internacional. Pero esa es una historia para otro día. En un contrato que sería beneficioso internacionalmente, Daiei se alió con American International Television. Esto obligaba a Daiei a tener actores norteamericanos en sus películas, de manera similar a como ocurrió en Godzilla contra el Astro Monstruo. Aunque aquí entre nos, se nota que Toho obtuvo el mejor trato. Jim! Oh, Jim! Oh, Jim! Oh, Jim! A pesar de todos estos tratos, Gamera contra Virus tuvo menos de la mitad del presupuesto que la película anterior. Las razones de esto las discutiremos más tarde, pero ya pueden ir imaginándose el resultado. La trama va más o menos así. Dos niños traviesos se roban un submarino. En su aventura en el mar se encuentran con Gamera. Sin embargo, unos aliens, cuya nave exploradora había sido destruida por Gamera antes, quieren vengarse del amigo de los niños. Para lograr esto, secuestran a los protagonistas y los usan como rehenes para lavarle el cerebro a nuestro héroe. Por si eso no fuera poco, incluso si Gamera logra rescatar a los niños, tendrá que enfrentarse al líder de los aliens, un calamar gigante llamado Virus. No les voy a mentir, la falta de presupuesto se nota demasiado en esta película, pero eso no quiere decir que no se pudieron poner creativos, en particular con las peleas. Gamera continúa siendo el desaventajado en esta pelea. Primero sucumbiendo ante las demandas de los aliens, y después en una brutal escena en la que Virus atraviesa su caparazón. Por supuesto, la parte más infame de esta película es cómo reutilizaron el metraje de la primera para llenar espacio. En vez de filmar escenas nuevas de Gamera destruyendo Tokio, Yuasa y su equipo decidieron ponerle un filtro a su película debut y hacer como que eso estaba pasando en la actualidad. Y miren, normalmente les tendría preparado un discurso sobre lo creativo e imaginativo que fue usar metraje viejo y cómo eso es lo que salvó a la película, pero no. La verdad es que sí fue un intento desesperado para llenar espacio. No solo eso, también utilizan metraje de las otras dos películas cuando los aliens ven flashbacks de las peleas anteriores de Gamera. Tristemente, tampoco hay mucho que remarcar con los niños protagonistas. Si bien son más como un objeto de la trama, también llegan a tener un poco de agencia en la historia. Con todo y la máquina hacedora de sándwiches. Como dije, es un poco triste porque la pelea contra Virus genuinamente me gustó. Sí, es muy corta y ocurre literalmente al final de la película. Nada más de que se nota demasiado la falta de presupuesto. Pero de nuevo, el hecho es que Virus es un calamardo gigante y los fatalities que se avientan me parecen bastante creativos. Dejando a un lado los kaiju por un momento, me gusta cómo se ven de ridículos los aliens. En vez de los trajes super ciencia ficción de los Shillians, aquí tenemos a un montón de invasores de cuerpos, disfrazados de doctores con ojos bastante tétricos. Es una lástima que no volviera a usarse este concepto con más presupuesto. Algo curioso sobre Virus es que su nombre fue usado en cierta forma como marketing para la película, con Daiei sacando concursos en revistas para niños
para que ellos le pusieran el nombre. Pero ojo, a diferencia de historias como la de Violante, esto fue una completa mentira. El nombre de Viras ya estaba decidido desde el inicio de la producción. Lo de que su nombre iba a ser elegido por niños era solo una estrategia de marketing para involucrarlos y que pidieran a sus padres llevarlos al cine para ver si ganó el nombre que ellos inventaron. ¿Te imaginas ser un niño que de pura chiripa dieras con el nombre de Viras? Ha de haberse sentido en el tope del mundo durante esta película. Pero hey, al menos obtuvimos esta canción de Gamera. Después de la pesadilla que fue la filmación de Gamera contra Viras, todos en Daiei estaban seguros que sería el fin de la franquicia. Incluso Noriaki Yuasa estaba harto de tener que dar tanto y recibir tan poco a cambio. Así que la película fue un éxito en taquilla. Gamera contra Giron es el resultado de una franquicia que se había quedado completamente sin combustible, pero aún así estaba buscando continuar. No con uno, sino con dos kaiju coprotagonizando junto con Gamera. Monga, una suerte de ardilla voladora gigante, se enfrentaría a Giron para mostrar lo formidable que es al ser derrotada. Sin embargo, como el presupuesto de estas películas estaba siendo cada vez más chiquito, se decidió que lo más práctico sería reemplazarle con Giaos. Así que agarraron el traje de Giaos, lo pintaron de plateado y dijeron: ¡Miren! ¡Es el Giaos espacial! ¡Ahora cromado! Igual, tal vez la escena en la que Giron humilla brutalmente a Giaos no habría salido tan genial si hubiera sido una pelea contra una ardilla voladora gigante. Pero a ver, nos estamos adelantando un poco. La trama va más o menos así. Akio y su amigo Tom, recuerden, tenemos que tener actores gringos, andan viendo el espacio en su telescopio. En eso, descubren una nave espacial que aterrizó en los alrededores. Intrigados por este objeto, los niños van a investigar, solo para ser capturados por la nave, llevándolos a un planeta desconocido. Aquí se encuentran con dos simpáticas aliens que los alimentan y los tratan bien. ¿Y para qué les escondo la historia? Esto es básicamente Hansel y Gretel. No, literalmente las chicas alien quieren comerse a los niños que secuestraron. Bueno, solo sus cerebros, la única parte nutritiva. Por fortuna, los niños se sacaron la vieja confiable. Claro que sí, Gamera nos ayudará. Esta vez la tortuga se enfrenta a Giron, probablemente mi kaiju favorito de la era Showa de Gamera. Solo miren ese diseño, es un cuchillo gigante, pero además puede lanzar shurikens. Como mencioné hace rato, su primera aparición es humillando al pobre de Space Giaos, partiéndolo en pedacitos para la parrillada, ¿a poco no? Y si eso no es suficiente emoción para ustedes, esta película tiene la escena más icónica de toda la franquicia. Nice shot. Una vez más, tenemos una trama humana que solo sirve de adorno para la pelea principal, lo cual está bien, pero sí es algo en lo que Godzilla gana, al menos durante esta época. Los niños hacen cosas de niños, las chicas aliens son más genéricas, casi una copia de los Chileans por el diseño de sus trajes. Pero Yuasa sabe que los niños no vinieron por esa historia. Esta es una de las peleas más divertidas de toda la era Showa. Los monstruos de Gamera tienen la peculiar característica de estar pensados muy fuera de la caja. Digamos que si Giron es el equivalente a Gigan de Godzilla, Giron definitivamente le gana en cuanto a mis gustos se refiere. Gamera contra Giron es una mejora considerable comparada con su predecesor. Se nota que hubo más pasión y ánimos en esta entrega, incluso si todos en el estudio estaban en piloto automático. Eso por razones de las que hablaremos en unos momentos. De aquí al resto de la era Showa, Gamera sería interpretado por Umenosuke Izumi, reemplazando a Teru Aragaki en el papel. Esta película también sería la introducción de un viejo lobo de mar al equipo.
Daichi se convirtió en el músico de la banda sonora para el resto de las películas de Gamera, empezando con esta. Y se nota bastante la diferencia, con sus clásicas marchas haciéndose notar fuertemente. Si quieren saber un poco más del increíble trabajo de música de este señor, que incluso trabajó para Super Sentai y Kamen Rider, les recomiendo ver mi video sobre la importancia del sonido en Dragon Ball Z. No, en serio, casi nadie vio ese video. Denle un poco de amor, porfa. Ah, y una nota extra que me pareció bastante curiosa. Al final de la película hay un niño que dice que haya paz mundial y que el mundo sea más bonito, pero específicamente dice que quiere un mundo sin accidentes de tráfico. Lo cual suena raro, ¿no? Como que un poco demasiado específico. Resulta que la industrialización acelerada de Japón llevó a que hubieran muchos más accidentes de auto al finales de los 60s. Y la mayoría de estos accidentes incluían a niños. Así que ahí les va, un poco de trivia innecesaria. El año es 1970 y la Expo Mundial número 70 estaba programada para llevarse a cabo en Osaka. Así que, simio no mata a simio, Daiei colaboró con la Expo para esta película con una pequeña condición. No podrían mostrar destrucción ni destruir literalmente nada de la Expo, convirtiéndola más en una arena de peleas de lucha libre que en un lugar para los kaijus para destruir. Una estatua gigante de Western Island, que original, es perturbada por los trabajos de la Expo. Esto causa que Jiger despierte, causando caos y destrucción en Japón. Su objetivo es alcanzar a la estatua, la cual se encuentra en la Expo. Por supuesto, Gamera llega para intentar detenerla, pero es incapacitado por un parásito que Jiger inyecta en su interior. Así que es el trabajo de un par de niños, de nuevo, incluyendo a un niño gringo, aventurarse en el autobús mágico para entrar adentro del cuerpo de Gamera y destruir a este parásito. ¿Lograrán tener éxito en su misión o será demasiado tarde, provocando que la Expo sea destruida? Antes de seguir platicando de la película, déjenme contarles lo que estaba pasando en Japón en estos momentos. Con el éxito de sus 3 últimas películas, Gamera finalmente había alcanzado la popularidad de Godzilla. Así que en una de las mejores formas que se les ocurrió a ambos estudios y a la Expo para promocionarse, fue finalmente enfrentarlos uno contra el otro. Hay un montón de material promocional de este épico encuentro que ocurriría dentro de la Expo, pero no se emocionen tanto. Más que una pelea, fue más como los clásicos stage shows que se hacen de Super Sentai y Kamen Rider. Y para acabarla de moler, no hay mucha información o metraje de este encuentro por obvias razones. Pero me gusta pensar que al final, en vez de pelear, seguramente hicieron equipo para hacer papillas sus rivales. Al menos sabemos que Giaos está ahí. Me pregunto si Godzilla también será vulnerable a los rayos de Giaos. O tal vez también reboten con lo invencible que es. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién ganaría? ¿Godzilla o Giaos? Díganmelo en los comentarios. Volviendo a la película, Jiger es la primera kaiju hembra de la franquicia, lo cual es bastante genial. Como rival de Gamera es bastante formidable, logrando incapacitarlo rápidamente. También tiene una de las muertes más chistosas, pero también más brutales de la era Showa. Si bien las peleas están bien dentro de lo que cabe con su presupuesto, parece ser que el foco principal de esta película fueron los niños entrando dentro de su cuerpo, algo que imitaba a otras películas de la época. Pero bueno, han pasado 3 películas desde que Gamera se quedó sin presupuesto. En Daiei, todo el equipo era de la opinión de que no había forma de que esta película superara el éxito de su predecesor. Creo que ya saben lo que pasó en realidad, ¿verdad? Ok, estamos en los 70s. La crisis de la televisión destruyendo al cine está en todo su efecto. ¿Recuerdan cómo les mencioné que los hábitos económicos de Daiei los llevarían a su perdición? Bueno, aquí es cuando llegaron a su límite. Si bien la excusa principal de que no había más para dónde subir con Gamera, la realidad es que el auge de la televisión y series como Kamen Rider y Ultraman mataron por completo el interés de las películas de género en los cines. Daiei estaba a punto de declararse en bancarrota, al grado que el equipo de producción de Gamera se vio drásticamente reducido. Yuasa ya ni siquiera trabajaba para el estudio, pero fue contratado de forma externa para trabajar en Gamera contra Sigra.
La verdad es que Sigra tenía todas las de perder con esta terrible situación. Para acabarla de moler, también tenía un presupuesto bajísimo con el cual trabajar. Pero en fin, la trama va más o menos así. Nos encontramos con otro grupo de aliens que quieren invadir la Tierra. Esta vez, la agente X-1 es enviada por Sigra para preparar al planeta para dicha invasión. Pero cuando sus intentos fallan, el mismo Sigra llega para terminar el trabajo. Por supuesto, los niños de la Tierra tienen un as bajo la manga. Claro que sí, Gamera nos ayudará. Gamera contra Sigra tiene algunos temas relacionados con la contaminación. Algo curioso, considerando que Godzilla contra Ghidorah salió en el mismo año. Solo digo, esta es probablemente la película donde más se nota la falta de presupuesto. Pero, aún así, aprecio los intentos de Yuasa por darnos una experiencia refrescante. Ah, ¿entienden? Porque la película ocurre en la costa, junto al mar, refrescante. Déjenme, soy una sirena. Y está en mi contrato hacer chistes de agua al menos una vez al mes. Sigra también contiene la segunda escena más icónica de la franquicia, por supuesto. Ah, y ese es el tema de Gamera, por cierto. Eriko Yanami, como la agente alien X-1, se la pasa buena parte de la película en bikini con la excusa de que era estrella de películas pink del momento. ¿Y saben qué? No. Esa no es una historia para otro día. Investíguenlo ustedes mejor. La filmación y ejecución de esta película fueron tan desastrosas que American International se negó a distribuirla. Es un poco triste la historia de este filme, porque en concepto me gusta bastante Sigra, el típico alien que cree que los humanos no son lo suficientemente buenos para la Tierra porque siempre la estamos contaminando. Y luego resulta que es literalmente un pez. ¡Un bendito pez! A pesar de tener un diseño que jamás veríamos en una película de Godzilla, incluso las peleas tanto en el agua como en tierra firme me parecieron las más aburridas de la era Showa, con el único momento memorable siendo la escena que mencionamos hace rato. Si me piden hablarles con honestidad y van a brincarse una película en este maratón, que sea esta. Con Daiei al borde de la quiebra y Gamera contra Sigra finalmente siendo un fracaso en taquilla, luego de tantos intentos por provocar eso, seguramente esto significaría el final de nuestra tortuga favorita. ¿Cierto? ¿Cierto? El año es 1971 y Daiei anuncia una secuela de Gamera contra Sigra, llamada Gamera contra el monstruo de dos cabezas, W. La película iba a utilizar una vez más a Nissan Takahashi, Noriaki Yuasa, y del diseño de W se encargaría Akira Inoue. Sin embargo, ese mismo año, Daiei se declaró en bancarrota, cancelando toda posible esperanza de una continuación de la historia de Gamera. Y como todo buen estudio que se respeta, Daiei no le avisó a nadie que iban a declararse en bancarrota. Imagínense un montón de músicos, diseñadores de set, artistas, actores y escritores que se quedan sin trabajo de la noche a la mañana. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Si su respuesta es amotinarse y destruir todas las propiedades de la compañía, entonces ya están hablando mi lenguaje. Ah, ojo, no se olviden que las huelgas sí funcionan, chiques. Apoyen a los sindicatos de actores y escritores de Hollywood. Es más, apoyen a todos los sindicatos. Perdón. Volviendo al canal principal, los disturbios y huelgas fueron tan fuertes que casi todos los materiales utilizados para las películas de Gamera, incluyendo los trajes, fueron destruidos en el proceso. Ahora sí, destruyendo toda esperanza de que haya una continuación. Sin embargo, en 1974, Tokuma Shoten se apropió de Daiei y todas sus franquicias, creando un nuevo estudio llamado Daiei Film. Avanzamos unos años más y, como en Armageddon, Daiei Film quería reunir al viejo equipo de nuevo. Noriaki Yuasa se había convertido en un director de televisión bastante exitoso, haciendo unos cuantos tokusatsu, y en el futuro sería el encargado de la popular encarnación de Ultraman de los 80s. Ya sea por nostalgia o razones personales, tanto Noriaki Yuasa como Nissan Takahashi aceptaron regresar para Gamera Super Monster en 1980. Si
bien Godzilla no volvería hasta 1984, los ejecutivos de Daiei Film creían que el éxito del remake de King Kong de los 70s traería una nueva ola de películas kaiju a la gente. Ola que estaban más que dispuestos a surfear. Solo había un pequeñito problema. No había nada de material para una nueva película de Gamera. Así que el estudio tomó la decisión más segura posible: usar esta película como una medida del interés actual de las audiencias en el personaje. Como resultado, el 80% de Super Monster es metraje reciclado de todas las películas anteriores de Gamera. La trama, bueno, lo poco que hay de trama, va más o menos así. En un mundo donde Gamera nunca existió, la nave espacial Xenon, que claramente es un diseño muy original, se dirige a la Tierra para destruirla. Por fortuna, las superheroínas de la Tierra, sí, ahora tenemos de esas, no pueden hacer nada para detener a la nave y su ejército de monstruos. No, pero qué útiles son. Por lo que buscan a un niño con mucha imaginación para que les ayude a traer a Gamera al mundo real. Haciendo un poco de espejo a la primera película, el niño protagonista debe liberar a su tortuga en el mar, transformándolo así en Gamera, el amigo de los niños. Lo que sigue es una compilación de los mejores momentos de las peleas de Gamera contra todos sus antiguos enemigos. Claro, ninguna de ellas es metraje nuevo. Casi como poesía, la película concluye con Gamera sacrificándose para destruir al destructor imperial. Digo, a Xenon. Salvando a la humanidad en la que sería su última película de la era Showa. La verdad es que tengo una relación compleja con esta película. Por un lado, técnicamente es la más floja de toda la era Showa, exprimiendo todo el metraje viejo de Gamera lo más posible. Y si bien la historia del niño y de las superheroínas protagonistas no tuvo mucha consecuencia, Super Monster tiene detalles simbólicos que evitan que pueda decirles que no la disfruté. Primero, está la obvia parte de ser como un remix de los best hits de Gamera. Se siente más como un tributo a la historia del personaje y una suerte de cierre simbólico por parte de Yuasa y Takahashi. El sacrificio de Gamera, a pesar de la extraña y confusa edición, se siente más fuerte cuando pensamos en todos los años que fue el protector de los niños y de la humanidad. Otro detalle que me pareció muy bonito fue que los orígenes de este Gamera fueran un contraste a los de su debut. En vez de un monstruo que salva a un niño accidentalmente, aquí la misma acción de dejar libre a una tortuga, combinada con la imaginación del nuevo niño, es capaz de crear al monstruo que salvaría a la humanidad. Me gusta pensar en Gamera Super Monster como la Monsters Attack de Gamera. Claro, con menos referencias a Evangelion. ¿Verdad que salió antes que Evangelion? Y a pesar de ser técnicamente la peor película de Gamera, ocupa un lugar en mi corazón por encima de Viras y Sigra, cuando menos. さあ、美しい地球を見せてあげる。Como Super Monster no generó interés de nuevo en la franquicia, Gamera regresaría a dormir por unos cuantos años más. Si avanzamos unos cuantos años, en 1990 salió una colección de Gamera en Laserdisc. Eran unos discos así de grandotes, no lo entenderían. El caso es que esta colección incluía un corto especial donde un narrador nos cuenta la historia sobre una potencial nueva aventura de Gamera. Gara Sharp es una serpiente notablemente más grande que Gamera, con poderes similares a Jigar. También sería la segunda kaiju hembra, y paralizaría a Gamera una vez más, pero además esto le permitiría crecer a tamaños todavía más colosales. Gracias a las maquetas y storyboards mostrados en este corto, sabemos que Gamera la habría derrotado haciendo que se coma unos explosivos y engañándola para que se trague su fuego, haciéndolos explotar desde adentro. En una escena particularmente violenta, incluso para los estándares de la era Showa de Gamera. Sin embargo, a diferencia de lo que dicen algunas wikis y retrospectivas aquí en YouTube, Gamera contra Gara Sharp no es ni nunca fue una secuela cancelada de Gamera. En realidad no se trata de algo más que una simple colección de conceptos e ideas
de algo que no pudo materializarse debido a que Daiei ya estaba en bancarrota. Si bien Super Monster no tuvo secuelas planeadas, como dije antes de que Daiei perdiera todos sus sets y maquetas, en vez de Super Monster, tendríamos una película con una serpiente gigante de 2 cabezas, conocida por el nombre de W. No es sorpresa para nadie que este diseño se parezca tanto a King Ghidorah. ¿Quién sabe? En un mundo alterno, W quizás se convertiría en el verdadero rival más poderoso de Gamera en vez de Giaos. Pero esa es una historia para nunca, porque nunca pasó. Gamera hibernaría al igual que su rival en los 80s, pero no alcanzaría a regresar al mismo tiempo que Godzilla, quien volvió a las pantallas grandes en 1984. En su lugar, Gamera despertaría una vez más para protegernos en los 90s. Y absolutamente nadie se esperaba que en su retorno, Gamera sería capaz de finalmente superar a su viejo rival en todos los aspectos. Acompáñenme en el próximo episodio, porque vamos a descubrir el impacto gigantesco que tuvieron las películas de la era Heisei. Ahora sí viene lo bueno. Hola gente bonita, muchas gracias por ver este video. Fue toda una aventura volverme a ver las películas Showa de Gamera, pero espero haber podido plasmar mi opinión de la mejor forma posible. Si les gustó este video y quieren ver el siguiente episodio, apóyenme por favor con el me gusta, comentarios y por supuesto, si son nuevos aquí, la campanita de suscripción. Su apoyo es un gran paso para incentivar que estos videos sigan saliendo de manera consistente. Y claro, siempre están las suscripciones de pago si quieren dar ese pasito extra. Sin más que decir, espero que hayan disfrutado de este episodio y que se la esté pasando muy genial. Muchas gracias por venir aquí y nos estaremos viendo muy pronto. ¡Hasta la próxima!